Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús dio esta enseñanza para mostrarnos que nuestra lealtad, nuestra fidelidad debe estar dirigida a un Señor. Buen día, con la gracia de Dios, continuamos el estudio del libro de Oseas. En esta ocasión, meditaremos en las perlas de Oseas capítulo 10. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Ayer mencionábamos lo peligroso que es para algunas personas la prosperidad. Algunas personas confunden la prosperidad con seguir su estilo de vida, una vida alejada de Dios, pero creyendo de que están haciendo la voluntad de Dios, si no, no les iría bien. Israel siempre fue comparado con una viña, pero esta viña es una viña muy fructífera, da abundante fruto. Lo trágico de esta viña es que da fruto para sí mismo. ¿Te resulta familiar esto? Todo lo que vamos produciendo creemos que es nuestro y lo podemos despilfarrar en lo que se nos ocurre o darle uso en lo que más creemos conveniente y olvidamos que todo lo recibimos de Dios y que hay una parte que siempre hay que devolver a Dios. A medida que la abundancia se daba en el pueblo, también abundaban los altares. Como que las bendiciones estaban directamente proporcionadas con la edificación de altares. Esto es lo trágico en la gente. Empiezan a adorar ídolos a su medida, porque creen, una vez más reitero, que la abundancia es sinónimo de que Dios les está bendiciendo. No siempre. Versículo 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Israel había llegado al punto de pretender adorar a Dios y adorar a los ídolos. Tenía altares en los lugares altos, pero el santuario continuaba, el templo continuaba con sus servicios diarios. Y esto no puede suceder. Jesús mismo dijo, nadie puede servir a dos señores. Nuestra lealtad tiene que estar definida. ¿A quién vamos a servir? ¿A quién le vamos a ser leales? Apocalipsis dice, tienes que ser frío o caliente, pero no puedes ser tibio. Si eres tibio, te voy a vomitar. Por el becerro de Bet-Aven tiemblan los habitantes de Samaria. Sí, por él hace duelo su pueblo, por él sus sacerdotes que exultan por su gloria, porque ha emigrado lejos. En la versión Reina Valera dice, en los lugares altos de Avén serán destruidos, el pecado de Israel crecerá sobre sus altares, espino y cardo. Disculpen, estaba leyendo el 8. El 5. Por los becerros de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. Israel estaba próximo a ser llevado al exilio. Sus dioses también serían llevados al exilio. Pero el pueblo iba a sufrir más por sus ídolos que por Dios mismo.
que por haberle sido desleal a Dios. ¿Se dan cuenta la miseria espiritual, la ceguera espiritual en la cual había caído Israel? Sus ídolos habían llegado a ocupar un lugar tan importante en sus vidas que ellos sufrirían tras la pérdida de sus dioses. El becerro siempre fue objeto de idolatría, ahora sus becerros serían llevados lejos. Y cuando dice Bet-Aven o Bet-Aven, significa casa de engaño o casa de impiedad. Y dice por el becerro de Bet-Aven. Era un templo, era una casa donde se adoraba este ídolo. ¿Podemos ir relacionando lo que pasaba en Israel con lo que sucede hoy día? ¿Podemos ir viendo cierta similitud? ¿Lo encontramos? Hace un momento leí el versículo 8. Y los lugares altos de Aven serán destruidos. El pecado de Israel crecerá sobre sus altares espino y cardo. Y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Miren, el dolor sería tan grande para este pueblo al ver perdidos sus ídolos, sus becerros, que desearían la muerte. ¿Se dan cuenta? Nos vamos percatando cómo es que se puede interiorizar tanto a los ídolos, que llegar a creer que forma parte de su vida y que si ya no tiene sus ídolos, entonces ¿para qué vivir? Pero este texto, caed sobre nosotros, cubridnos y pedir a los collados que caiga sobre ellos, también nos recuerda lo que va a pasar con el pueblo impío antes de que Cristo venga, cuando ya Cristo esté viniendo, dice, en las nubes de los cielos. Así dice Apocalipsis 6:16, pedirán a las rocas y a las peñas que caiga sobre ellos. Algo similar sucedió con los israelitas, pero ellas pedían morir porque sus dioses, sus ídolos habían sido llevados al exilio. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar. Mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará Judá, quebrará sus terrones Jacob. Las novillas eran usadas para trillar, para separar el trigo de la paja, pero mientras hacían este trabajo no podían ponerle a ellos bozal. Entonces las novillas podían comer las veces que quisieran, podían seguir comiendo mientras iban trabajando. Esta comodidad que tuvo Israel con una novilla que podía trabajar pero que podía comer libremente, a voluntad, produjo en ella una confianza propia, y esa confianza propia produjo rebeldía. Vuelvo a repetir, estos son los peligros de la prosperidad en algunas personas. Cuando las cosas van bien, cuando hay comodidades, cuando todo sonríe, entonces uno empieza a sentir de que no necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios cuando hay crisis, cuando hay necesidad, cuando algo ya no podemos. Pero, cuidado, nuestra lealtad a Dios debe ser en todo momento, porque en riesgo, en juego no está esta vida, está la eternidad. Tengamos en cuenta, esta no es nuestra vida, esta no es la vida que Dios nos ha ofrecido, es la eternidad. Y en la prosperidad o cuando las cosas vayan mal, hemos de ser leales a Dios. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Este es el llamado, hay que hacer barbecho. ¿Qué es barbecho? Es un sinónimo de hacer reforma en la vida. El barbecho es hacer que la tierra descanse por un tiempo para que vuelva a dar buenos frutos. Hay que hacer barbecho en nuestra vida, hay que hacer reformas, hay que hacer cambios, hay que sembrar en justicia, hay que volver a Dios, hay que buscar a Dios y pedir que nos ayude a entenderlo, a comprenderlo. Habéis arado impiedad, segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes.
la ley de la siembra y la cosecha. Siembras impiedad, vas a cegar impiedad, iniquidad. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿Qué hay que considerar? Nosotros también somos la viña del Señor. Produzcamos frutos para el Señor, no solo para nosotros mismos. No dividamos nuestra lealtad a Dios y a los ídolos. Recuerda que los ídolos no siempre son de barro o de piedra o también es cualquier objeto que ponga a Dios a un segundo lugar. Cuidado con los ídolos que estemos albergando en nuestro corazón. Hagamos barbecho en nuestra vida, hagamos reformas en nuestra vida, hagamos cambios en nuestra vida. Entendamos, pidamos a Dios sabiduría y discernimiento para entender qué cosa está mal y hay que empezar a hacer reformas en nuestra vida, porque si no, recordemos la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a sembrar lo que cosechamos. Que Dios te bendiga. Amén.